Buenas noches con todos. Les damos la bienvenida a la primera Feria Virtual del Libro España. En esta oportunidad nos acompaña la escritora Graciela Sandoval, quien nos hablará de su libro Una segunda oportunidad. Ella estará acompañada por Rubén Utrilla. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias, Elizabeth. Bienvenidos a todos a esta Feria Virtual del Libro España y nos complace enormemente presentar a una gran escritora con el nombre de Graciela Sandoval, que nos está presentando su libro Una segunda oportunidad. Bienvenida, Graciela. Gracias, muchas gracias Rubén, muchas gracias por esta linda oportunidad. Gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes a la Ciudad de México y muy buenas tardes a la Ciudad de España. Es un privilegio enorme para mí el estar aquí. Gracias a la feria, a la primera Feria Virtual del Libro en España y a Editorial Trillas, que me dieron esta linda invitación y linda oportunidad. Muchas gracias. El día de hoy yo vengo a platicarles del libro Una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad es el clamor de una mujer que pide a Dios rogándole un milagro por su hija. Hace 26 años yo pasé por un tiempo muy difícil. Yo vivía todo normal, todo era perfecto, vivía con mi esposo, estábamos casados y teníamos una linda hija de 2 años, inteligente, hermosa y bueno, y la amábamos grandemente. Pero ¿cuándo es que en un despertar, en un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar? Estamos esperando a nuestra segunda hija y la estamos esperando con mucho gozo y con mucho entusiasmo, como cualquier matrimonio joven que espera a su segunda hija. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa? Que cuando ella tenía 1 mes de nacida, le diagnosticaron un hemangioma en la garganta. Mi hija se le estaba empezando a dificultar, se le estaba dificultando la respiración. No podía respirar, la tenía que tener yo paradita, así recargada, para que ella pudiera respirar un poquito. No podía alimentarse y nosotros nos asustamos grandemente, grandemente y no sabíamos qué hacer. Corrimos a un doctor, corrimos a otro doctor, corrimos a un hospital y corrimos a otro hospital. Hasta que llegamos a un hospital, le hicieron una laringoscopía, un estudio. Y cuando salió el doctor del quirófano, nos dijo a mi esposo y a mí: hay 2 noticias, una buena y una mala. La buena es que su hija tiene un hemangioma, que es un tumor benigno. Esa era la buena. La mala es que está creciendo aceleradamente y su hija, si no se le atiende, su hija se muere. Cuando nosotros nos dan esa noticia, fue una noticia devastadora para mi esposo y para mí. Y nos dice el doctor: cuando ustedes salen de aquí, de este hospital, dice, perdón, dice, y la única forma que hay para atender ese tumor, ese hemangioma que puede entrar a su garganta es un rayo láser. Pero en la ciudad de Mexicali, aquí, no hay ese rayo láser. Era en el año de 1993 y el doctor nos decía, aquí en Mexicali no hay ese rayo láser. Lo pueden encontrar solo en la Ciudad de México, capital de México, o en Estados Unidos la pueden encontrar, pero aquí no. Pero nos dice el doctor, pero cuando saquen a Sofía de aquí, que así se llamaba mi hija, es porque ya arreglaron cómo se la van a llevar rápidamente a ese hospital, porque su hija no da más para más, no da para más. No le respondemos mucho por ella. Ustedes ya se imaginarán lo que pasó por mi esposo y por mí. No sabíamos qué hacer, no teníamos los medios económicos ni para ir de un lugar a otro. Nosotros vivimos en Mexicali, que es la capital de Baja California, queda como a 48 horas vía carretera de la Ciudad de México. Era un viaje demasiado largo, o si era en avión tenía que ser con muchos cuidados, un viaje especial, y realmente les vuelvo a decir, no contamos ni con los medios, ni con la información, ni con la mente para poder transportarnos allá. Y no sabíamos qué hacer. Pero si no lo hacíamos, nuestra hija se moría. Así que en ese entonces, queridos amigos que nos están escuchando por medio de la feria, mi esposo y yo decidimos irnos a la ciudad de San Diego, California, en Estados Unidos, que quedaba a 2 horas de donde estábamos cruzando la línea. Nosotros, Mexicali es frontera con Estados Unidos, así que cruzando la frontera, San Diego, California, quedaba a 2 horas de viaje.
Así que dijimos, yo creo que es el lugar que nos queda más cerca y es el lugar que podemos ir para que atiendan a nuestra hija. No sabíamos cómo podríamos pagar aquel hospital o aquella cantidad, pero sabíamos que teníamos que irnos, si no, mi hija se moría. El caso es que emprendimos el viaje, hicimos los arreglos necesarios, como nos había dicho el doctor, para que pudieran recibir allá en aquel hospital a mi hija rápidamente. Y así fue, queridos amigos. Nos fuimos mi esposo y yo, nos fuimos en carro, llegamos al hospital, recibieron a mi hija, ya la estaban esperando. La recibieron los enfermeros, la atendieron, la llevaron a su cuarto y la estabilizaron. Mi hija iba muy, muy, muy mal. Iba con la respiración que se le iba con muchas dificultades para respirar, pero alcanzamos a llegar. La atendieron rápidamente, creo que le administraron cortisona en ese entonces para que se bajara un poco el tumor que ella tenía y le pusieron rápidamente una mascarilla con oxígeno de aire frío, que eso dilataba el hemangioma y lo bajaba. El caso, queridos amigos, es que la prepararon a mi hija, la estabilizaron por unos días para que ella poderse estabilizar y poder estar bien. Y entró al quirófano después de unos 2 días de estabilización. Nosotros ya les habíamos dicho la información a los doctores, así que ellos entraron para ver ese hemangioma que ella tenía en su garganta y que le estaba impidiendo respirar y que le estaba cortando. Así que la operación, Natalia, el doctor iba a tener entrar un día, enfermera, el doctor que había y nos dijo así a mi esposo y a mí. El caso se ha complicado, nos dijo. El hemangioma está muy cerca de las cuerdas vocales y se corre el riesgo que al entrar yo con el rayo láser pueda quemarlas y dejar a su hija sin habla para siempre. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, ¿en dónde estaba la respuesta que andábamos buscando? ¿En dónde estaba la salvación que estábamos buscando con ese rayo láser que habían en una ciudad o en otra? ¿Dónde estaba con ese peligro tan grande que ahora estaba con mi hija? Ustedes ya se imaginarán, mi esposo y yo sentíamos un nudo en la garganta, sentíamos que las piernas se nos desvanecían y yo en lo personal me quería desmayar. No sabíamos qué hacer, pero el doctor Castillo nos dice, necesito que me firmen este documento donde yo pueda entrar a operar a su hija por el riesgo que se corre. Si no, no la podré operar. Así que, queridos amigos, mi esposo y yo tuvimos que firmar ese documento. Si no, mi hija se moría. Bueno, pues este es el inicio de una segunda oportunidad. Así empezamos, así inicia. Fueron muchas cosas las que pasaron aquí. Operaron a mi hija esa vez, pero no fue suficiente. Afortunadamente salió bien de las cuerdas bucales en esa ocasión, pero resulta que el rayo láser, fue insuficiente para atacar el hemangioma que tenía mi hija. Y esto nos llevó a una serie de situaciones que yo narro en este libro. Todo eso lo narro aquí. El caso, queridos amigos, es que a mi hija le tienen que administrar un medicamento experimental. En aquel entonces los doctores no sabían qué hacer porque no lograban contrarrestar bien el hemangioma de Sofía. Así que en aquel entonces, en el año del 93, ellos investigan en todos lados en Estados Unidos qué pueden hacer y cómo pueden ayudar a mi hija. Y encuentran que en el estado de Nueva Jersey, en la ciudad de Nutley, en el estado de Nueva Jersey, estaban utilizando un medicamento experimental. En aquel entonces era el interferón alfa 2A. Ese medicamento en aquel entonces lo estaban utilizando experimentalmente contra personas de cáncer y de SIDA. Y en el estado de Nueva Jersey lo estaban utilizando, en 20 niños lo habían aplicado con hemangioma. Era un estudio que ellos estaban realizando. Así que los doctores del Children's Hospital de San Diego, que era donde estaba mi hija, obtuvieron esa información y les dijeron que lo necesitaban para una niña que estaba necesitándola. Nos pidieron permiso a mi esposo y a mí de poder aplicar este medicamento y le dijimos que sí, si no mi hija se moría.
Así que ellos mandaron traer ese medicamento, y mi hija pasó a ser una paciente de estudio del Children's Hospital de San Diego, en el estado de California. Y bueno, todo esto cuento yo aquí. Pero queridos amigos, yo también escribo en este libro cómo Dios hace un milagro en mi vida. Y me da una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad a mi hija y a mí. En el capítulo número 4 de este libro, titulado Cara a Cara, yo escribo cómo caigo de rodillas pidiéndole a Dios misericordia y que tenga clemencia para mí, y que me haga un milagro y que sane a mi hija, y que tenga misericordia de mi hija y para mí. Porque yo ya no podía con esa bola de nieve que iba creciendo cada día más. Así es, queridos amigos, así es. Este libro es un libro de fe, de esperanza, de ganas de vivir. Es un libro de buscar una oportunidad. De cuando te dicen algo, discúlpenme tantitito nada más. Este es un libro de fe, de esperanza, de ganas de vivir. De darle una oportunidad de cuando de pedir una ayuda. De pedir una ayuda y de ver quién te le responde. De no quedarte con las manos cruzadas. De pedir ayuda ya sea a los médicos, a los doctores, a Dios, pero no de quedarte cruzada. Ese es el libro de una segunda oportunidad. Y queridos amigos, así es el libro de una segunda oportunidad. En este libro también hablo de cómo te puedes levantar cuando está todo caído. En un momento dado, el dinero, nos habíamos cambiado de departamento, de ciudad, perdón, discúlpenme. Nos habíamos cambiado de ciudad para que pudieran atender a mi hija en otra ciudad, en una ciudad de Estados Unidos. Así que yo tuve que dejar mi trabajo y mi esposo empezó a trabajar en 2 trabajos para sacar adelante porque los gastos eran muy fuertes. Cuando llega una enfermedad a casa, por lo general llega acompañada de muchos gastos económicos y de muchas cosas tremendas. Así que en aquel entonces yo dije, necesitábamos un dinero extra y dije, ¿qué puedo hacer? Y dije, yo creo que puedo sacar cosas a vender afuera de mi casa. Entonces empecé a buscar cosas que ya no necesitaba mucho. Empecé a buscar ropa que las niñas hubieran dejado, que iban dejando poco a poco. Y en el departamento donde nos habíamos cambiado, porque nos habíamos cambiado de ciudad para que pudiera aplicar ese tratamiento a mi hija, había un estacionamiento muy grande enfrente. Entonces yo ideé de sacar mesas afuera y de poner a vender las cosas que ya no necesitaba tanto para poder tener un poquito más de gastos, más de ingresos económicos. Así que un sábado salí, puse mi mesa, puse mis cosas y esperé a que llegara la gente. Saben, yo vivía en aquel entonces una avenida grande donde bajaban gente que habían ido a un swap meet que estaba por ahí cerca. Así que dije yo, por aquí pueden pasar quizá algunas personas. Y en efecto, algunas personas llegaban y compraban algunas cosas que yo tenía ahí. Así que ese sábado me fue muy bien. Y al siguiente sábado me volví a poner ahí otra vez para poder vender algo de cosas, para poder sacar un poquito a mi hija delante de toda la situación que estábamos viviendo. Y pasó un sábado y otro sábado. Y la gente llegaba y me compraba. Y después una vecina de enseguida me dijo, oye, Graciela, ¿me puedo poner contigo a vender? Claro, le dije, sí, vente conmigo. Y después otra vecina de acá enseguida me dijo, Graciela, ¿me puedo poner a vender contigo? Claro que sí. Ya éramos 3 vendiendo ahí cosas. Y era ya un pequeño swap meet, bueno, así le decimos acá, en Estados Unidos le dicen swap meet, un mercado de pulgas, decimos en México. Y bueno, era vender cosas fuera de casa. Amigos, esto fue un complemento nada más de este libro. Esto a mí me ayudó para mantener mi mente fuerte,
por esa tragedia tan fuerte que yo estaba pasando, del tumor tan fuerte que estaba dándole a mi hija. Y eso me ayudaba, una, a tener un poquito de ingresos económicos, dos, a tener mi mente desviada, desviada de la enfermedad de mi hija y concentrada en otras cosas, y a mantener una mente fuerte. Y yo creo que eso estamos necesitando también ahorita en esta pandemia. Yo creo que necesitamos tener una mente fortalecida, distraernos un poco en otras cosas, como en esta feria que está pasando ahorita virtual del libro, buscar en otras cosas, enfocarnos para poder mantener una mente fuerte, distraída de tanta tristeza y de tanto dolor, y mantenerla. Bien, este es el libro de una segunda oportunidad. En medio de tantas redes sociales, una segunda oportunidad viene como un descanso a la mente y un camino a la reflexión. Una segunda oportunidad es el clamor de una mujer desesperadamente pidiéndole a Dios por su hija, pidiéndole un milagro. Es un libro de fe, de esperanza, de ganas de vivir, de saber cuando alguien te da una ayuda y tomarla. Quizás sea un nuevo camino, no lo sabes, pero es importante empezar ese trayecto para poder salir adelante. Queridos amigos, se los recomiendo. Te recomiendo este libro. Te recomiendo que leas este libro, y que me digas qué te parece. Lo puedes adquirir por Amazon. Me puedes encontrar en mis redes como Chelita Sandoval, en Facebook, en Instagram y en Twitter y en mi canal de YouTube. En Instagram y en Facebook estamos como Una Segunda Oportunidad y también nos puedes adquirir. Así que, bueno, para mí fue un placer enorme y tremendo el estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a todos. De nueva cuenta, muchas gracias, Graciela, por estar con nosotros. Tu libro, la verdad es que es formidable. Como dices, ahorita en esta pandemia es fundamental encontrar fuerza, apoyo y sobre todo buscar también ayudar a los demás, ¿no? Desde nuestra trinchera, desde donde estamos. Eh, Estamos contentos de que formes parte de Editorial Utrilla y Gracias. de Editorial Utrilla y sobre todo que puedas llegar a muchísimas más personas con este mensaje tan bonito. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Es para mí un placer enorme. Muchísimas gracias. Pues les agradecemos a todos ustedes el que estén conectados y viendo esta transmisión a través de la Feria Virtual del Libro España y sobre todo llegar a cualquier parte del mundo, como bien lo comentaba nuestra autora Graciela, perdón, el poderlo adquirir a través de Amazon. La Sí. plataforma está disponible perfectamente para todos y les va a llegar hasta la puerta de su casa. También lo pueden adquirir a través de Editorial Utrilla en las redes sociales de la editorial y sobre todo el poder adquirir este hermoso ejemplar. Gracias, muchas gracias. Un Muchas saludo a gracias. España, un saludo a México. Muchas Gracias. gracias, Graciela y Rubén, por acompañarnos en esta fecha. Por ahora el tiempo se nos ha acabado, pero por favor recuerden mantenerse conectados a la Feria Virtual del Libro España. Hasta luego.